están? Me da muchísimo gusto que me acompañen una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Soy la Argentín y estamos en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en el mero centro de la Ciudad de México, en un lugar absolutamente espléndido, que además estamos, a pesar de que afuera es un calor, aquí estamos en un lugar fresco, agradable, y algo que a mí me encanta, lleno de gente. Significa que realmente estamos con gusto de venir a ver exposiciones, de venir a escuchar música. Así que si pueden, vayan por la Ciudad de México, dense una vuelta aquí por el centro histórico del DF. Y bueno, hoy vamos a hablar de música. De eso vamos a hablar hoy, de música y televisión. ¿Qué sucede en el Canal 22 con sus propuestas de programas televisivos relacionados con la música? Porque ustedes nos lo han pedido muchísimo, nos gusta ver música por televisión. Así que... Director de orquesta con amplia actividad nacional e internacional. Fue director de la Ópera de Bellas Artes y del Festival de México en el Centro Histórico. Es director asociado de la Fónica de Minería. Actualmente es coconductor del programa Escenarios y miembro del jurado de Ópera Prima. Sociólogo y periodista cultural de radio, televisión y prensa. Colaborador de la jornada y el ángel del periódico Reforma. En Canal 22 ha producido y dirigido los programas Así la Libro, El Show del Insomnio, Sabor Saber y Esquizofrenia. Bueno, ya vienen mis invitados y la verdad es que me da muchísimo gusto recibirte por acá, tocayo Gabriel Santander. ¿Cómo estás? No, pues un gusto, Gabriela, estar aquí en tu programa. Al contrario, de veras, gracias por aceptar la invitación. José Arián también, ¿cómo estás? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Al contrario, de verdad, gracias por acompañarnos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de Esquizofrenia? Esquizofrenia ya lleva 3 temporadas. Estamos en la 4ª temporada. En la 4ª temporada ya. Se estrenó en el año de 2007. Esta ya es la 4ª temporada. ¿Cómo definirías Esquizofrenia? Esquizofrenia es un programa por decirlo de una manera muy esquemática, es un programa de música y cultura urbana, que obviamente mucho con las manifestaciones y con los géneros alternativos, pero también con el género pop. Por eso se llama Esquizofrenia, precisamente, porque va de lo pop a lo alternativo. No nos queremos casar con una idea, nosotros somos la casa de lo alternativo, porque eso es un poquito de flojera. Claro. Y además lo alternativo se te deslava de repente, ¿no? Porque lo alternativo depende mucho desde dónde lo ves. El mainstream hoy es lo que fue lo alternativo de ayer, es como una tendencia muy clara, ¿no? Sí. Entonces hay que tener cuidado. Y bueno, para que vean la pluralidad de lo que es la pantalla del Canal 22, tenemos Esquizofrenia con su algo, con lo pop, con todo este mundo contracultural que ustedes presentan, a algo que uno podría decir es más tradicional, como es el tema de escenarios, el programa de escenarios. Cuéntanos, José, ¿qué onda con escenarios? Escenarios es básicamente espacio en donde se muestra al público una selección de aquello que sucede en un escenario, no solamente lo musical. Por un lado tenemos recitales, conciertos, también tocan varios géneros, no solamente es música clásica, puede ser jazz, puede ser música contemporánea de vanguardia, música por computadora, etcétera. Es decir, desde aquello que va realmente musical a lo escénico, puede ser la ópera, puede ser el ballet, puede ser la danza contemporánea, puede ser el teatro, ciertamente. Entonces tenemos una combinación, una constelación interesante. El nombre del propio programa pretende dar. Aquí, cuando yo veo los dos programas, cuando yo veo escenarios, cuando veo Esquizofrenia, veo también dos lenguajes televisivos. Aquí veo un programa que tiene pues una producción en calle, sobre todo en locaciones. Sí, ustedes hacen, además luego tienen una postproducción también importante, juegan mucho con el lenguaje. Y aquí veo, ustedes realmente nos muestran la escena, ¿no? Es decir, hacen una introducción sin duda, pero luego nos muestran la escena. Son dos formas muy diferentes de hacer televisión, ¿no? El hecho de que nos vea el público es un valor muy importante en esta producción de Esquizofrenia. De manera que tenemos que seducir al público y tenemos también que ser conscientes que estamos en Canal 22, que es una televisión pública y que es su obligación difundir cultura e información. Pero no lo podemos hacer cuando tenemos el target de los jóvenes de una manera solemne, acartonada o didáctica, digamos, ¿no? Tenerlo a través de todas las mañas, de todos los entresijos, de todas las posibilidades del audiovisual para captar la atención del público y de esa manera que no se nos vaya, que esté presente y que nos dé el beneficio de su presencia. ¿Alguien te podría decir, no hace que estos artificios del lenguaje audiovisual, y me pongo absolutamente como abogado del diablo, no hace que un poco el contenido, es decir, que te distraigas un poco de
digamos, de la pieza, de los músicos, de lo que se está presentando? Depende, yo creo que un poco, Gabriela, pero también ese es el riesgo y es la cuota que hay que pagar. Pero hay que estar consciente de eso. Cuando estás perfectamente consciente que, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya pagué esa cuota que tiene que ver con la atención del público, con ese evento que le das de alguna forma. Ahora vamos a la información y a la cultura, pero ya está como muy imbricado. Sí. Y Cuéntanos de un programa, el que te venga a la mente, que te haya gustado más o sorprendido más, ¿cómo quedó? mira, a mí me gusta mucho el programa que hicimos sobre Madonna. Okay. Porque dices, es un programa alternativo o que de repente también tiene esa y estás haciendo... Y estás hablando de la figura más mainstream, mainstream que hay en el mundo. Sin embargo, nosotros le dimos la vuelta e hicimos un concurso de vestidas de Madonna. Y se celebraban los 50 años de Madonna, pero de una forma un poco guarra, si tú quieres, pero ya era una visión distinta. Y creo que sí ya había una aportación cultural ahí. Eso está bueno. En tu caso, José, si uno piensa, yo recuerdo de pequeña cuando ponía la televisión, entonces la televisión cultural era ver una orquesta, ¿no? Y un plano fijo, y entonces, bueno, pues ahí tenías, y la verdad es que es aburrido, porque la televisión te exige de repente otros movimientos. ¿Cómo le han hecho ustedes, cómo trabajar el sí llevar la escena a la televisión, pero que siga siendo televisión? Lo que hay que decir es que hoy por hoy también la filmación de eventos, un concierto sinfónico ciertamente tiene cierto grado de lo estático, pero lo que hacemos mucho también es, por ejemplo, documentales que tienen ya un lenguaje mucho contemporáneo. Tenemos obviamente obra que hoy en día se filma prácticamente como si fuera una producción especialmente para el cine o para la televisión, y que puede ser enormemente dinámica. Nuestra presentación es muchísimo más tradicional. Nosotros nos enfocamos totalmente en el contenido. Es más fácil, tal vez no es la palabra correcta, pero la repito, es más fácil presentar ciertas puestas en escena que otras. Bueno, me refiero a esta dinámica televisiva. Fíjate que es interesante pregunta, porque las puestas en escena son también, por ejemplo, hablando de ópera, son enormemente diversas, y puedes tener algo totalmente hecho por Sefirelli en el Met, una Tosca en donde, bueno, aparecen todos los espacios como tienen que aparecer de una manera tradicional, y tienes algunas propuestas que pueden ser muy transgresoras, incluso en algunas emisiones de escenarios se han tenido que mover a horarios nocturnos por lo explícito, lo duro que puede ser una puesta en escena de teatro, de ópera, de lo que sea. ¿Explícito en qué? ¿En lo sexual? En lo sangriento, en lo violento. Sí, hay hoy en día una gama pues muy grande de aproximaciones hacia lo que es la puesta en escena, la apuesta escénica, y en ese sentido pues es también muy rico desde nuestra parte de Gerardo Kleinburg, mi co-conductor y un servidor, poder comentar al respecto y hacer comparaciones y contextualizaciones. Ahorita que regresemos vamos a preguntar justo y cómo acercar estos cosas a un público más joven, a un público que está acostumbrado tal vez a una estética audiovisual diferente, pero que sabemos que también les interesan justo este tipo de situaciones de las que estamos hablando. Regresamos. Para Canal 22, las formas narrativas audiovisuales deberán ser tan importantes como los contenidos. Manual de Criterios de Programación y Producción, Canal 22. Su literatura fue tardía y, sin embargo, le dio un giro a la narrativa moderna. La vida es una sombra que pasa. Y de forma definitiva, su obra marcó la nueva era de la novela. Ella es imposible en sus formas, por decirlo así, paradigmáticas. Recordando a Saramago. Mañana miércoles, 10 de la noche. Realmente me da mucha felicidad porque es gratificante para Dante el poder transmitir su arte hacia el público. Amo el canto, amo la música. Uno de mis sueños es
cantar con orquesta, ¿no? Y esa satisfacción, pues, no te la quita. Alan es tu favor. Vota por él con un mensaje vía celular con la palabra Alan al 88200 o a través de internet en www.canal22.org.mx/ópera prima. Está con nosotros para otorgar el premio del público. Conoce nuestros códigos de autorregulación. Visita www.canal22.org.mx/códigos.html. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Les recuerdo que es muy importante que ustedes se pongan en contacto con nosotros y nos hagan llegar cualquier comentario, sugerencia que tengan de la programación del Canal 22 y por supuesto también reflexiones que puedan compartir sobre la televisión en México y sobre la televisión que se hace en cualquier otro lugar del mundo. 21 22 90 80 si nos llaman de la zona metropolitana de la Ciudad de México, o 01 800 Canal 22 si nos llaman de cualquier otro lugar de la República Mexicana, y por supuesto el sitio web de la www.defensor.canal22.org.mx. Hemos estado dando puntual respuesta a todas las inquietudes que nos han hecho llegar y la verdad es que lo agradecemos que se pactó. Y justo ahorita que estamos hablando aquí con Gabriel y con José del tema de la música y el tema de la televisión, José, brinco, dejamos tantito escenarios y brinco a un proyecto que es diferente, que se llama Ópera Prima, que para este momento que se está transmitiendo nuestro programa ya va más o menos a la mitad. Y mira, tengo aquí un mensaje que nos envían, que en realidad resume muchos que recibimos. Leo este porque fue tal vez el más completo, de José Armando Cortés Aguirre, a quien por supuesto le agradecemos que se haya puesto en contacto. Es largo, básicamente te comento, dice: mi convocatoria para el programa nuevo de ópera, ¿cómo es posible que se pongan un límite de edad y solo sea hasta los 35 años? ¿Qué los demás no contamos o qué pasa por la mente de quienes hacen este? Ya se están pareciendo, dice, a las televisoras que gobiernan en México, a Televisa y Azteca. Bueno, está muy enojado, la verdad, José Armando Cortés, sí. Y habla mucho de este tema. Cuéntanos un poquito, antes si quieres de contestar, cuéntanos primero qué es Ópera Prima. Creo que en la descripción va a estar precisamente la respuesta, porque la manera en que se concibió este programa es para un apoyo y una detección de talento joven. Las becas que se van a dar al primero, segundo y tercer premio, que será todo esto el 27 de junio en la final, son becas de estudio. Es decir, son becas para continuar la formación. Entonces, hay que entender que Ópera Prima no es un concurso para profesionales, no tiene una remuneración como premio simplemente para alguien que ya está en el camino, sino realmente el límite de 35 años. Cuando se tiene 35, o se está bastante hecho, o es muy difícil que se haga una carrera de gran talante. Entonces, en ese sentido, la concepción es para jóvenes, los premios son becas de estudio, y en efecto lo que vamos a hacer y lo que estamos haciendo ahora es un proceso de selección, es una especie de concurso diagonal clase magistral. Todos los días los participantes tienen de las 10 a las 7 clases, tienen clases magistrales, tienen una serie de encuentros con gente del mundo de la ópera y del canto y también del pop, y lo que se pretende es precisamente que sea un punto de partida, no un punto de llegada. Claro. Y es un ejercicio interesante, audaz, de repente decir que algo como puede ser la ópera, con todo, siempre cuando hablamos de ópera como que nos engolamos, ¿no? Y la mencionamos con O mayúscula, no solo a la televisión, pero la vinculan a una especie de reality show, ¿no? Es decir, donde la gente se va descartando en la propia pantalla. ¿Cuál fue la respuesta en la convocatoria, cuando hicieron la convocatoria? Impresionante, recibimos más de 700 solicitudes, de las cuales por cuestiones de requisitos quedamos con 669. Es impresionante, Sí, impresionante, y la verdad es que hubo todas, ninguna de WhatsApp, pues, y con todas con esperanza, todas bien hechas, y la verdad hay que agradecer ese esfuerzo, y de ellas una enorme cantidad de talento. Te podría decir que al menos 5 personas, entre 40 y 60, digamos, de primer nivel. ¿Y de todo el país? De todo el país, estaban representados 30 estados, me parece, quedaron 11 estados al final en la selección última. Pero, Gabriel, ahorita que escuchaba yo a José y que dice, bueno, pues se puso el límite de 35 años porque se busca fomentar también o apoyar la formación.
¿cómo le hace Esquizofrenia? No solo para llegarle, digamos, a un público, me imagino que sobre todo un público, pero también para identificar esos movimientos musicales nuevos, que no siempre son de jóvenes, pero suelen ser juveniles, para también darle salida en la televisión. Para hacer televisión, y sobre todo que está dirigida a un nicho de jóvenes, tienes que salir a buscarlos. Cuando digo que tienes que salir a buscarlos, hablo desde lo literal, pararte afuera de las universidades e invitar a los jóvenes a ver el programa, hasta estar, y es un poco respondiendo a tu pregunta, muy atento, tus ojos muy abiertos, tus ojos muy abiertos, porque la oferta musical, cultural, que hay actualmente para los jóvenes en México y en el mundo es muy grande. Han hecho cosas arriesgadas a lo que a veces somos muy tradicionales y conservadores, como es transmitir o irte a un bar gay, por ejemplo, o irte a algunos lugares en donde de repente muestras también esta otra escena de la ciudad. ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Qué respuesta has tenido, por ejemplo, de la audiencia? ¿Cómo la han recibido? Ha sido una respuesta muy positiva porque está la gente muy sorprendida, sobre todo los jóvenes, de ver eso en Canal 22. Tampoco nos queremos vender con la imagen de que estamos tocando temas que no se habían tocado en Canal 22 y que ahora sí nosotros lo tocamos, porque no es eso. O sea, en el fondo lo interesante es ver qué ángulo de profundidad le podemos dar a cualquier tema, sea el que sea. Bueno, ahorita que regresemos les voy a preguntar a mis dos invitados qué hacemos para tener mejores escuchas, para tenernos, que nos den claves de interpretación, para podernos acercar a los movimientos alternativos, contraculturales, pero también a este otro mundo que a veces se nos escapa porque lo sentimos tan lejano y que a veces puede ser igual de placentero y hondo, igual de sexy que estas otras cosas, y de repente decimos, ¿cómo me acerco? Ahorita regresamos. Soy Brennan, soy productor y realizador de radio y televisión y crítico de música, entre otras cosas, profesor también, y sí, soy televidente, no tan asiduo como, pero sí lo soy. A mí me parece de entrada encomiable que el Canal 22 dedique espacios no solamente a los escenarios y al concierto sinfónico y a la ópera, sino también al jazz y a la música alternativa y a la música popular y a la música electrónica, cuando vienen los festivales de música contemporánea con sus vertientes de novísimas vanguardias, el Canal 22 esté pendiente. Eso me parece muy bien. Ahora, punto y aparte, vuelvo a aquello de lo que hablábamos al principio, sí creo que falta para la presentación ante el público de muchos de estos fenómenos musicales una preparación más profunda de los responsables de esos programas en esos temas, que pueda darse de dos maneras, que sean en general, que ya lo sean, que sean especialistas en ello y que por ello sean elegidos para encargarse de la buena conducción televisiva de esto, o que enfrenten a la necesidad de producir programas musicales de este otro, aquel o este otro género musical, hagan una preparación puntual y particular realmente a profundidad. Hay enorme de posibilidades de lenguaje, de posibilidades de modos de presentación de la música y las artes escénicas, de géneros, estilos, formas a ser abordados, y en general creo que hay una paleta, una gama amplísima de programas musicales y escénicos en general que pudieran realizarse en la televisión cultural, que no han sido explorados, por lo menos no en la nuestra. Y creo que la televisión cultural mexicana está quedando a deber mucho todavía en eso. Hay cosas, sí, pero no necesariamente son las mejores y no necesariamente hay tantas como para. En la medida que nuestra televisión cultural no esté poblada fundamentalmente por profesionales, A, del medio de comunicación, y B, conocedores profundos de la música, la danza, el teatro, performance, etcétera, no vamos a avanzar. Es decir, ejemplos podría haber muchos, pero poner a un productor de deportes a hacer hoy el programa del concierto sinfónico simplemente porque es productor de televisión no va, no funciona, y las pruebas son extensísimas. Poner a un productor básicamente de programas de rumba y músicas populares de ese tipo a un gran e importante programa de ópera tampoco funciona. Es decir, hay una desconexión entre lo que se desea, lo que se debe hacer, y la no profesionalización de la mayoría de los cuadros técnicos,
y operativos en el asunto de ofrecerle música y artes escénicas al público en la televisión. Ese momento, ese punto de la profesionalización de productores, realizadores, postproductores, editores, musicalizadores, es absolutamente fundamental. Creo que hay una impreparación bestial en el público televidente, básicamente porque la televisión comercial, que es prácticamente 99.9% basura, sin calificativo alguno, es imposible que en ese intercambio se generen públicos ávidos o aptos o conocedores o deseosos de una televisión cultural, específicamente musical, valiosa. Simplemente no hay manera. Y el poder de la televisión comercial en México es prácticamente el poder de un Estado dentro del Estado, si no es que ya se convirtió en el Estado. Entonces es muy difícil romper con las inercias de la televisión comercial, de la televisión básicamente mercantil, para intentar comenzar a crear públicos, si no conocedores, puesto que eso no se va a dar de la noche a la mañana, al menos ávidos e interesados en el asunto. Vamos a retroceder hacia el origen de esto, y el origen de ese origen, y el origen, todo se remonta a un asunto fundamental en este país, que son tres cosas: educación y educación. Y mientras la educación en este país, en la cual los medios electrónicos tendrían que tener una voz muy importante, esté en manos de los personajes y las mafias que lo detentan ahora, pues va a ser absolutamente imposible que demos un paso hacia adelante. Para el defensor del televidente, tu opinión es fundamental. Reflexiona sobre nuestra televisión y dinos. ¿La televisión es gratis? Para mí la experiencia de estar aquí en este momento es ya un premio. Siempre he dicho que la música me ha perseguido. Desde niña estuve en coros en la primaria. Siempre he pensado que el diseño es mi marido y la música es mi amante. Nunca me había tocado estar en una orquesta juvenil y 100% mexicana. Si Patti es tu favorita, vota por ella con un mensaje vía celular con la palabra Patti al 88200 o a través de internet www.canal22.org.mx/ópera prima. Participa con nosotros para otorgar el premio del público. Los que amamos, los que estudiamos y los que trabajamos en esta ciudad, hoy podemos exigir más, gracias a Ley de Participación Ciudadana. Si tienes propuestas para las autoridades, quieres mejoras para tu colonia y que tus gobernantes te escuchen, participa. Organízate con tus vecinos, expresen sus necesidades. Juntos lograremos las mejoras que todos deseamos. Porque la grandeza de nuestra ciudad se construye con su gente. Participa DF. Instituto Electoral del Distrito Federal. Reflexiona sobre la televisión que tienes y la que te gustaría tener y dinos, ¿qué opinas de la televisión cultural en México? Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente. Estamos hablando de música y televisión, no en genérico, sino estamos hablando de algunos programas muy específicos que están al aire ahora en el 22, Esquizofrenia, Escenarios, Ópera Prima. Y bueno, una de las cosas, José, que decía yo antes del corte es cómo hacer que más personas se acerquen a este tipo de manifestaciones musicales o escénicas, en este caso. Porque la verdad es que hay que reconocerlo, en México hace mucho perdimos, por ejemplo, desde la primaria, una formación musical, incluso muy básica, No estoy hablando de que todos tengamos que ser los grandes virtuosos, pero una formación de apreciación de la música, de acercarte a ella, salvo sus excepciones, pero no es tan común. ¿Cómo hacer para acercarnos? Toda la razón, ha prácticamente desaparecido de las escuelas
las primarias de el currículum pues normal, la educación musical, la educación artística en muchos casos. Yo creo que se está dando muy particular. Por un lado, el hecho de que por hablar de la ópera, que a veces se ve como algo bastante lejano, ¿no? Desde que introdujeron los supertítulos, no subtítulos, sino supertítulos porque están arriba, tuvimos una afluencia desde el final de los 80s impresionante de jóvenes que se ha mantenido. Entonces la ópera está surgiendo verdaderamente como una opción real para los. ¿Cómo acercarse a ellos? A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo mucho más consciente también de las instituciones como las sinfónicas, la Nacional, la Filarmónica de la Ciudad de México, para empezar a acercarse, como bien decía Gabriel, a los jóvenes. No solamente hay que esperar, como también lo hacen los museos, no puedes esperar nada más a que la gente llegue. Tienes que salir, si los esfuerzos no están, tienen que estar en otros lados, en la calle, tienen que estar en el sentido de pertenencia que los jóvenes puedan sentir. En otros países incluso, y en otros momentos en México mismo, o a algunos estados de la República, por ejemplo, se ha apostado por las orquestas infantiles. Así es. Yo recuerdo cuando yo era muy pequeñita, a mí yo tocaba en una de estas orquestas infantiles, y bueno, no me dediqué a la música, pero me quedó la música. Yo siento que hemos perdido un poquito este trabajar también con los jóvenes en cuanto a lo lúdico de la música. La música es finalmente, se dice jouer, se dice jugar a la música, no tocarla. Sí. Entonces, el caso de Venezuela con el sistema de orquestas y coros juveniles es sintomático de cómo no solamente es interesante para los que hacemos la música, sino que transforma la sociedad de cómo la criminalidad baja en lugares difíciles en Venezuela, lo han logrado, y también cómo le da un sentido de pertenencia, de orden, de disciplina a los muchachos de las clases sociales. Y en tu caso, Gabriel, estás obviamente en otro ámbito, lo que tú presentas, que de alguna manera le llega más fácil a los jóvenes, pero ahí también te haría ver, es decir, cómo se puede apreciar más algunos de estos movimientos contraculturales, alternativos y demás, que muchas veces son vistos como menores, como importantes, y que a veces incluso, no son apreciados en lo que significan de manifestación cultural y más. Es decir, cómo salir incluso de la pantalla de televisión y llegar a otros ámbitos hoy en México. Esquizofrenia nada más de música pura, es decir, no se va a entrevistar a un grupo ni a un músico, ni queremos saber exactamente qué está haciendo en este momento y luego difundirlo. No, tiene que ver más como con la música articulada con los procesos. Y con todo el contexto, Y con todo el contexto. Cómo dialoga con su mundo, cómo dialoga con la su identidad, cultura, sobre todo, y con la identidad de los jóvenes. Sí tienes que ver que los jóvenes están en un contexto que para ellos es importante la moda, no solo la música, sino la moda, ciertas lecturas, cierto modo de hablar, cierto modo de percibir las cosas. Cierta forma de entender la política, incluso, claro, tienen ustedes algunos programas extraordinarios hasta con la situación política del país. Y en ese sentido también salimos mucho a la calle, a manifestaciones, a la cosa de la encuestitis, porque es muy peligrosa también. Tú como alguien experta en los medios de comunicación lo sabes, que eso es una arma de dos filos. Sí, te da un sondeo y te da una imagen, pero no te da mucho más. En Esquizofrenia, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sorpresas nos traen por ahí? Bueno, pues tenemos programas creo que muy de rabiosa actualidad, como sería se llama el microclima del punk. Luego viene otro sobre el transporte, se llama transporte musical, y es el metro y el microbús, pero como sujetos como creadores de un paisaje sonoro, digamos, ¿no? Y vaya que son un paisaje sonoro extraordinario. Sí. Recuérdale a nuestro auditorio, ¿pueden ver Esquizofrenia? Sí, Esquizofrenia es los viernes a las 9:30. Hay una repetición súper buena que es después de Zona D,
de domingo a lunes en la de madrugada. domingo a lunes está bien buena. Sí, entonces bueno, ven Zona D, que está muy bien, y de una vez se quedan bien. Claro. ¿Qué podemos esperar? Bueno, escenarios obviamente se mantiene, y ¿qué podemos esperar también? Estamos a la mitad de Ópera Prima, ¿habrá más? ¿Vendrá más? ¿Vamos a tener más juegos juegos televisivos con la ópera? Escenarios en efecto se mantiene, y bueno, tenemos cada vez más diálogo con nuestro público, y queremos ampliar esa parte. Y en cuanto a ópera, estamos también escenarios es los sábados a las 3 de la tarde. Y por otro lado, en cuanto a Ópera Prima, que es los domingos a las 9 de la noche, lo que queremos es que precisamente esto sea un momento para acercar la ópera a toda la gente, a todos los televidentes, para que entiendan mejor el proceso, qué es lo que se requiere para ser un cantante, no solamente una buena voz. Se puede un extengue en casa, pero no a fuerza se sabe tocar. Exactamente. Y esto es lo que queremos mostrar, y espero que haya en efecto digamos rebotes en cuanto a otras artes escénicas para este tipo de formatos. Bueno, ya saben, los domingos tienen completo, pueden empezar en la noche con Ópera Prima, se quedan, se van a cenar, luego ven Zona D en la madrugada, terminan con Esquizofrenia. Qué mejor, así comenzamos aquí, terminamos por acá. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias también Gabriel, José, gracias por haber estado con nosotros, y gracias a ustedes por seguirnos escribiendo. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Gabriela Barkentin, hasta luego. Sí, que mi comentario es que tu programación está bien, nada más que quiero que pongan películas de Marilyn Monroe, Rock and Roll de Elvis Presley, así de muchas cosas. Sí, soy la señora Elisa para dar mi punto de vista sobre el programa de escenario, que para mí es un excelente programa. Gracias. Estoy muy enojada porque por haber puesto el maratón quitaron el programa de escenarios, que es un programa excelente, y luego para remacharle bien hicieron el maratón también el domingo y quitaron la película. Muy molesta, pero no me gusta ese de Televisión Española, y me parece que le dieron demasiada importancia. A continuación, Ópera Prima.